Geometría, clase número 7, corresponde a la primera parte introductoria a superficies. Vamos a ver los conceptos de parametrización regular, curvas coordenadas de una superficie en un punto y plano tangente. Bueno, definimos una función vectorial, en este caso, a diferencia de las funciones que definían curvas que iban de R1 en R3 o de R1 en R2, una superficie viene definida por una función vectorial que va de R2 en R3. Es decir, el dominio es un punto en R2, un vector de dos componentes, y la imagen de cada uno de esos puntos en R2 es un punto en R3, es decir, tiene tres componentes. Por lo tanto, en estos parámetros, una función vectorial de R2 en R3 tiene que venir definida por dos parámetros, que en este caso vamos a llamar U y B, donde U y B conforman el vector del dominio, y la imagen viene dada por tres subfunciones, donde cada una de estas subfunciones tiene los parámetros U y B como variables independientes y tienen por imagen un valor escalar, un valor en R, que determina F1 la primer componente del vector, F2 la segunda componente del vector y F3 la tercera componente del vector de la imagen. Es decir, F1 va de R2 en R, F2 de R2 en R y F3 de R2 en R. Esta parametrización va a ser regular si solamente sí, igual que antes cumple con dos condiciones. La primera es la misma, que f sea una función continua con derivadas continuas, y la segunda es que las derivadas parciales en u y en b conformen vectores linealmente independientes entre sí. Acá posiblemente tendrán que repasar ligeramente desde análisis matemático 2 o cálculo 2 los conceptos de derivadas parciales y derivadas direccionales. Bien, alternativamente al segundo axioma, en lugar de comprobar la independencia lineal de las derivadas parciales, podríamos pedirle a las derivadas parciales que tengan un producto vectorial diferente del vector nulo. Recordemos que un producto vectorial es cero si alguno de los dos vectores es cero o son vectores paralelos. Como si alguno de estos dos vectores fuese el vector nulo, tanto f de u como f de b fuese el vector nulo, el conjunto no puede ser LI, así que sería lo mismo. Y si estos dos vectores fuesen paralelos, daría el vector nulo, y si fuesen paralelos, entonces serían LD. Así que es lo mismo corroborar que sean linealmente independientes o que su producto vectorial no sea el vector nulo. Como tercera alternativa, que el módulo del producto vectorial no sea cero. Para que este módulo sea cero, el producto vectorial tiene que ser el vector nulo. El único vector que tiene módulo cero es el vector nulo. Espero que esté claro que no hay que corroborar los cuatro axiomas, sino la continuidad y alguno de estos tres, según sea en conveniencia algebraica. Bueno, analicemos esto en un dibujo. Tenemos una superficie definida por esta parametrización que está marcada en azul. F de u y b es u como primera componente, b como segunda componente, menos u cuadrado menos b cuadrado más 3 como tercera componente. La primera función, f sub 1, f sub 1 de v es u. La segunda componente es b y la tercera es esta función. Fíjense que tiene dos parámetros dando vuelta, ¿no? Y para cada valor de u y de b obtenemos un punto en R3. Bueno, acá tenemos el graficado del dominio, que sería este punto definido por u marcado en rojo y b marcado en verde, y ese punto P es f de u y b. A medida que yo desplazo el punto, modifico los valores de u y de b, se modifica el punto en R3, y el conjunto de todas las imágenes, de todos los puntos P posibles, es esa superficie marcada en celeste, que bueno, es un paraboloide elíptico, ¿no? Bien, por ejemplo, si u es 0 y b es 0, le corresponde ese punto ahí. Si modifico el valor de b, se modifica el punto, y si modifico el valor de u, se modifica el punto. Cada uno de estos puntos contiene derivadas parciales. Las derivadas parciales, por supuesto, son vectoriales. ¿Sí? Tengo la derivada en u y la derivada en b.
Si yo desplazo el punto, por supuesto, cambian los vectores que definen a las derivadas parciales. Bueno, definimos una cosa más, tomamos una representación que en este caso le vamos a pedir que sea regular, tomamos una representación paramétrica ya regular de R2 en R3, es decir, tomamos una superficie y tomamos un U sub 0, B sub 0, un valor del dominio, un valor en R2 al que le corresponde un punto sobre la superficie, es decir, nos estamos parando en un punto específico ahora del dominio, lo cual me lleva a un punto específico P de la superficie, un punto específico de R3. Vamos a definir al plano tangente a la superficie en el punto P como aquel plano que contiene a todas las derivadas direccionales de la superficie en el punto específico. Recordemos que cuando estamos parados en una función que tiene dos variables independientes, la derivada se puede dar en todas las direcciones alrededor del punto P, en las infinitas direcciones alrededor del punto. Todos esos vectores direccionados, en todas las direcciones, conforman un plano. Ese plano es el que se llama el plano tangente a la superficie. Como la parametrización es regular y es regular en ese punto, le hemos pedido a los vectores u y b que sean linealmente independientes. Y como el plano tangente es, como su nombre lo indica, un plano, para formar una base del plano, necesito dos vectores linealmente independientes. Entonces, los vectores derivadas direccionales son pertenecientes al plano por ser derivadas y además son base del plano. ¿Sí? Este FU y DB son dos vectores que están contenidos en el plano, que son linealmente independientes, que forman base del plano. Para definir el plano puedo hacerlo desde un concepto algebraico con una base, o lo puedo definir desde el punto de vista de la ecuación estándar con un vector normal al plano. Como U y B son linealmente independientes, no son paralelos, su producto vectorial tiene la dirección perpendicular al plano tangente. Entonces, puedo escribir la ecuación estándar del plano si tomo como vector director normal, acá, este producto vectorial, y como punto perteneciente al plano, f de u sub 0, b sub 0. Vamos a ver si esto lo podemos analizar en el dibujo que estábamos viendo recién. Me paro en ese punto fijo, acá, no sé, u es 1 y b es 0,6, define ese punto específico. Ese punto específico define dos vectores en derivadas parciales, f en u, que es el verde, f en b, que es el rojo. Esos dos vectores no son paralelos, ninguno es el vector nulo, así que esos dos vectores definen un plano tangente. Todas las derivadas direccionales en el punto P están contenidas en ese plano. Y el vector normal, ahí, se puede obtener mediante el producto vectorial. Ese vector celeste es el producto vectorial entre u y b. Yo lo puedo normalizar, ese vector, si quiero, llevarlo a norma 1. No es necesario. Tanto el vector el vector producto vectorial entre las derivadas como el vector normal al plano tienen la misma dirección. Si yo modifico el punto, al modificarse los vectores, se modifica su producto vectorial y se modifica el plano tangente. El plano tangente siempre contiene a las derivadas direccionales, a las derivadas parciales particularmente, y el producto vectorial es normal al plano tangente. Muy bien, esta es la ecuación del plano que hemos trabajado varias veces durante esta materia, bueno, por supuesto durante el curso de álgebra de segundo y de tercero. Bueno, una última definición. Tomamos una representación paramétrica regular. Nuevamente le pedimos a la parametrización que sea regular. Tomamos nuevamente un punto fijo del dominio donde se corresponde un punto P. Y en este caso lo que vamos a definir son las curvas coordenadas. ¿Sí? Sobre esta superficie vamos a definir dos curvas que estén contenidas en la superficie, pero que se obtengan, ¿sí?, dejando fijo
en el punto en el cual yo estoy parado a una de las dos componentes, a uno de los dos parámetros, y haciendo al otro variable. Si yo dejo fijo a b sub 0, toda esta expresión, como b sub 0 es un número, ¿sí? A ver, en el dibujo de recién, por ejemplo, si b es 1, en toda esta expresión b pasa a tener el valor 1, u sigue siendo variable, entonces en lugar de quedarme una representación paramétrica con dos parámetros, el único parámetro que le va a quedar dando vuelta es u. Por eso define una curva. Esa curva es la que se llama la curva coordenada. B es un valor constante y u es un valor variable. La otra curva coordenada es lógicamente haciendo el proceso inverso. En el punto en el que estoy parado, en el u sub 0 y b sub 0 específico, dejo a u sub 0 con su valor y a b lo transformo en una variable. Entonces en este caso, u toma el número específico de u sub 0 y b queda como variable, me queda una curva cuyo parámetro es b. Esa es la segunda curva coordenada. Vamos de vuelta al dibujo. En este caso, a ver, apago las derivadas parciales, apago el plano tangente y me voy a poner en un punto específico, ahí digamos, a ver, ahí. B es 1 y U es 2. Entonces, en ese punto específico, si yo dejo a U como un valor fijo, a U lo dejo, ¿sí? como 2, y a B lo transformo en variable, solamente desplazo B, fíjense que la curva que queda definida ahí es lo que se denomina una curva coordenada, ¿no? Acá tenemos la ecuación de la curva. En este caso, bueno, se va a repetir, pero fíjense que U es U y B es 0,3. En este caso, U sigue siendo siempre 2. Acá. El que cambia es B. ¿Ven? U tiene un valor fijo. Bueno, voy a volver a pararme en el punto 1, 2. Y ahora lo que voy a dejar fijo es el valor de B. Y voy a formar la otra curva coordenada. Vamos a apagar la curva coordenada anterior. Y ahora voy a desplazar el valor de B. Entonces ahí tenemos una curva coordenada, la verde, donde B se queda fijo en 1 y lo que cambia es el valor de U. Cada punto sobre la superficie tiene dos curvas coordenadas. Las curvas cambian, lógicamente, según el punto en el cual esté posicionado. Bueno, estas curvas en particular, las curvas coordenadas, en cada punto en el que yo me posicione, tienen la dirección de los vectores derivada parcial. Este vector rojo, que es la derivada parcial en B, tiene la dirección de la curva coordenada con B como parámetro. Y la curva verde tiene la dirección en ese punto de la derivada parcial en U. Es decir, la derivada parcial en ese punto en B tiene la dirección de la recta tangente a la curva roja en el punto P. Y el vector derivada parcial en U, que es el verde, tiene la dirección de la recta tangente a la curva verde en ese punto. Y ambas curvas, ambas rectas tangentes a la curva roja y a la curva verde están contenidas en el plano tangente. Bueno, vamos con ejemplos, ¿sí? Ejemplo número 1 es el que estábamos viendo recién, exactamente la superficie que está en el dibujo, así que vamos a tratar de corroborar y de encontrar lo que estuvimos viendo hasta ahora en un punto definido, ¿sí? Bueno, lo primero que vemos es que la curva es continua, en U no tengo problemas, no desaparece la componente para ningún valor de U, ningún valor de B, no hay raíces cuadradas que me obligan a sacar valores del dominio, no hay denominadores que me hagan correr el riesgo que el denominador se anule, así que no tengo problemas ni con U, que es continuo, ni con B, que es continuo, ni con esta expresión que existe para todo U y para todo B, así que ahí no tenemos problemas. Vamos con las derivadas parciales. Primero derivo en U, recuerden que esto es componente a componente y solamente derivamos U. Cuando derivamos en U, B se considera una constante, entonces la derivada de U es 1, la derivada de B, que es una constante, es 0, la derivada de 3 es 0, de menos U al cuadrado es menos 2U y la derivada de menos B cuadrado es 0 porque
B es una constante nuevamente. La derivada parcial en B, ahora B es la variable de derivación, U es una constante, así que la derivada de U es 0, de B es 1, de 3 es 0, de menos U cuadrado es 0 y de menos B al cuadrado es menos 2B. Bien, para estudiar la regularidad ahora necesito el vector derivada parcial, el vector producto vectorial. ¿Sí? Esto lo dejo para ustedes, esto lo saben hacer, es el pseudo determinante, lo hago genérico, porque quiero encontrar los puntos, si es que hubiese, donde la función, donde la superficie no es regular. Entonces tengo que estudiar toda la superficie, tengo que estudiar la regularidad en toda la superficie. Bueno, para que esta superficie genere un punto donde no sea regular, este producto vectorial tiene que darme el vector nulo. Entonces, para aquellos valores de U y de B donde esta cuenta da el vector nulo, la parametrización, la superficie, no es regular. Como la tercera componente es 1 y la primera componente 2U existe para todo U y la segunda componente 2B existe para todo B, este resultado existe siempre y nunca me va a dar el vector nulo. No puedo hacer nunca que 1 sea 0. Si U es 0 y B es 0, me da 0, 0, 1. Es lo más cercano al vector nulo que puedo llegar. Así que, como la derivada, el producto vectorial entre las derivadas es siempre distinto al vector nulo, eso quiere decir que la superficie es regular para todo U y para todo B. ¿Sí? El dominio sigue siendo R2. No tengo que quitar ningún valor del dominio porque la superficie es siempre regular. Bien, ahora vamos a estudiar las curvas coordenadas y el plano tangente. Pero para eso necesito pararme en un punto específico de la parametrización, en un punto específico de la superficie. El plano tangente y las curvas coordenadas necesitan un punto fijo. Entonces me paro sobre la superficie en el punto 1, 2, menos 2. Bueno, tengo que saber qué valor de U y de B me llevan al punto 1, 2, menos 2 de la superficie. Entonces, igualo la parametrización al punto dado. ¿Sí? Para eso le tengo que pedir a la primera componente que sea igual a 1, a la segunda componente que sea igual a 2 y a la tercera componente que sea igual a menos 2. Tiene que existir un U y B que satisfaga en simultáneo las tres ecuaciones. Bueno, de las dos primeras vemos que U tiene que ser 1 y que B tiene que ser 2. Sería un absurdo que con U igual 1 y con B igual 2 no se satisfaga la tercera ecuación. Eso significaría que o bien el punto no está en la superficie o bien la parametrización no está bien obtenida. Si U vale 1, U cuadrado vale 1 y B cuadrado vale 4 y 3 menos 1 menos 4 es menos 2. Así que U y B son 1 y 2 respectivamente. Si yo reemplazo en f de UB la U por 1 y la B por 2, esta expresión me da 1, 2 menos 2, que es lo que yo quiero. Entonces vamos al dibujo. Cuando U vale 1 y B vale 2, ese punto ahí, vamos a apagar todo lo demás por ahora, tiene las coordenadas que el ejercicio me pide. 1 de el eje rojo, 1 de el eje verde y menos... ¿cuánto era? 1, 2, menos 2. Ahí, ese punto. 1 del eje rojo, 2 del eje verde y menos 2 del eje azul. Ahí. Bueno, entonces avanzamos. Las curvas coordenadas en ese punto ahora, para las curvas coordenadas tengo que, ya sabiendo lo que vale U y lo que vale B, dejar a U fijo y hacer variable a B, y después al revés, dejar a B fijo y hacer a U variable. En la primera curva, con U como parámetro, voy a dejar a B fijo en 2. ¿Sí? Voy a la parametrización, B vale 2, U sigue siendo U. Entonces sustituyo a 2 en toda la expresión. Reescribimos, esto da 4, 3 menos 4 menos 1, acá 2. Y ahí tenemos la primera curva coordenada. La curva con U como parámetro tiene esta estructura. Y fíjense que esto es efectivamente una curva, no es una f de U o una C1 de U. Tiene un solo parámetro. Es una curva de R a R3. U pertenece a los reales. ¿Por qué? Porque U, en la curva coordenada, tiene el mismo recorrido, el mismo dominio que el que tenía la superficie. U y B eran dos números reales. Esto depende del dominio de la parametrización.
La segunda curva coordenada, ahora u va a valer 1 y b va a seguir siendo b. Entonces en la parametrización sustituyo todas las u por 1, reescribimos para que quede una expresión más prolija, y ahí nos queda una f de b ahora, o una c2 de b, que también es una curva donde b pertenece a todos los reales, viene definido a partir de acá arriba. Ahí tenemos las ecuaciones de las dos curvas coordenadas. Lo único que me resta es el plano tangente, la ecuación del plano tangente, que bueno, para eso necesito el vector obtenido por la derivada, por el producto vectorial, pero lo necesito evaluado, ¿no? Me había dado 2u, 2b, 1, bueno, pero u vale 1 y b vale 2, así que el vector es 2, 4, 1. Este es el vector que tiene la dirección perpendicular al plano que yo estoy buscando. Y el punto que pertenece al plano es el punto en el que estoy parado, 1, 2, menos 2. Entonces la ecuación es el punto genérico menos el punto que pertenece. Le pido a ese vector formado con este origen y este fin que sea perpendicular a la dirección normal. Bueno, resolvemos estas cuentas y obtenemos la ecuación del plano tangente. Y ahí tengo analíticamente las dos curvas coordenadas, el plano tangente y el estudio de la regularidad. Volvamos al dibujo. Bueno, en ese punto, las dos curvas coordenadas, los dos vectores derivadas parciales, el producto vectorial y el plano tangente. En ese punto específico, ¿no? Ejemplo número 2, ahora tomamos esta nueva parametrización. Tenemos a u con dominio real, u puede tomar cualquier valor y b está acotado entre 0 y 2pi. Vamos a ver el esquema antes de seguir avanzando. Bueno, acá tenemos la superficie, u puede tomar cualquier valor, acá está acotado pero por cuestiones del deslizador, b está acotado entre 0 y 2pi. A cada valor del parámetro, de los parámetros, le corresponde un punto sobre la superficie, ¿sí? Bueno, muy bien, empecemos por estudiar la regularidad. Vemos que la función no tiene problemas de continuidad. Para todos los valores de u se pueden calcular las componentes, para todos los valores de b también. La primera componente es un polinomio, la segunda es polinomio por función continua. Acá también, función continua por función continua, producto de funciones continuas es continuo. Ahí no hay inconvenientes. Para seguir el estudio necesito las derivadas parciales. Ahora la derivada parcial en u es constante y b es... u es variable y b es constante, pero estoy derivando en u. La derivada de u es 1. Acá es constante por función, la constante no se deriva. La derivada de u al cuadrado menos 1 es 2u. Tercera componente, constante por función, la constante no se deriva. La derivada de la función es 2u. Ahora en b, u es constante, b es variable, así que la derivada de u es 0. Acá vuelve a ser constante por función, pero la constante es el paréntesis que no se deriva. La derivada de seno es coseno. Acá también constante por función, paréntesis no se deriva, derivada de coseno menos seno. Producto cruzado, ahora, primera componente es 2u por seno de b, por menos el paréntesis por seno de b, va a quedar 2u, menos 2u, digamos, por el paréntesis por seno cuadrado, menos... Fíjense que el producto se repite, es el paréntesis 2u coseno cuadrado, los dos restando, así que podemos sacar factor común y va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, que va a ser 1, por eso se va de este resultado. Esto ustedes, por supuesto, háganlo, hagan esa cuenta y corroboren que da esto como primera componente. Segunda componente, un poquito más sencillo, 1 por todo esto, queda todo esto, cambiado de signo por la posición negativa. Y tercera componente es 1 por esta parte que está acá, me queda esto que está acá. Este es el resultado del producto vectorial entre las dos derivadas parciales. Le tengo que pedir ahora, o tengo que revisar ahora, si este vector me da el vector nulo para algún vector, ¿no? Para algún valor del parámetro u o del parámetro b o alguna combinación. Si me llega a dar el vector nulo, entonces en ese punto la superficie no es regular. Bien, b no me trae problemas porque para que se anule el seno, para que la segunda componente sea 0, o el paréntesis es 0 o el seno de b es 0. ¿Sí? Y suponiendo que el seno de b fuese 0 acá,
Si el seno de b es 0, el coseno de b no lo es, porque no se anula en simultáneo el seno de b y el coseno de b. Entre 0 y 2pi, el seno de b es 0 en pi y en 2pi. Y el coseno de b es 0 en pi sobre 2 y 3 medio de pi. Así que el seno de b no va a traer problemas, b no va a traer problemas porque no va a anular en simultáneo la segunda y la tercera componente, se acabó el problema. Ahora, fíjense que si u es 0, vale 0 la primera componente, pero no la segunda, porque esto da menos 1 por lo que valga el seno de b, y abajo da menos 1 por lo que valga el coseno de b. Así que el problema viene si el paréntesis es 0. Si u cuadrado menos 1 es 0, va a valer 0 la primera componente, la segunda componente y la tercera componente. ¿Sí? Porque están las tres componentes multiplicando. Entonces, si u cuadrado vale 1, es decir, u es menos 1 o 1, las tres componentes valen 0, y entonces la parametrización en esos dos puntos no es regular. Cuando u es menos 1 o 1, la parametrización no es regular. Entonces tengo que reescribir el dominio diciendo que ahora la parametrización va a ser regular para u, todos los reales, excepto el 1 y el menos 1. Y b, como no trajo problemas, va de 0 a 2pi. Vamos a ver esto en el dibujo. ¿Dónde no es regular esta parametrización? Si u es menos 1, ahí, en ese punto. ¿Ven? En ese punto P, la parametrización no es regular. ¿Por qué? Porque no hay plano tangente en ese punto. Si se está enroscando sobre sí misma la parametrización, está perdiendo la suavidad, y en ese punto no hay plano tangente. Entonces no es regular la superficie. Creo que se entiende cuál es el otro punto donde no es regular. Cuando u es 1, es ahí. Esto lo podríamos haber analizado desde la geometría, desde el gráfico, pero acá lo demostramos analíticamente. Bueno, una vez que sabemos dónde la parametrización es regular, ¿sí?, y hemos acotado su dominio para que sea regular, vamos a estudiar el resto de las cosas que vimos hoy. 2, 3, 0 en este caso. Para poder trabajar ahí necesito conocer los valores del parámetro que me llevan al 2, 3, 0. Entonces igualo la parametrización componente a componente al punto dado. De acá vemos que u ya sabemos que vale 2, así que acá puedo sustituir a u por 2 y abajo también para que me quede 3 por seno de b igual 3 y 3 por coseno de b igual 3. Bueno, lógicamente el seno de b tiene que valer 1 y el coseno de b tiene que valer 0. Tiene que existir un único valor de b que satisfaga ambas ecuaciones en simultáneo. Bueno, eso es fácil de calcular, es pi sobre 2, ¿no? Para pi sobre 2 el seno de b vale 1 y el coseno de b vale 0. Así que ya tengo los valores de los parámetros. U vale 2 y b vale pi sobre 2. Bien, para las curvas coordenadas en ese punto específico necesito primero dejar fijo al valor u, al valor b, y dejar variable al valor u. Entonces b va a valer pi sobre 2, vengo hacia la parametrización, sustituyo a b por pi sobre 2, acá el seno vale 1, el coseno vale 0, me queda esta ecuación que, bueno, fíjense que la ecuación de una parábola, y u respeta el dominio que tenía en la superficie, u es los reales menos 1 y 1. La segunda curva coordenada, ahora u es fijo en 2 y b es variable, ¿no? Entonces vengo hacia acá, sustituyo a u por 2, me queda 2, acá me queda 3, acá me queda 3, 2, 3 seno de b, 3 coseno de b, con b entre 0 y 2pi es la ecuación de una circunferencia, ¿no? Esas son las dos curvas coordenadas. Acá en el esquema, bueno, nos paramos en el punto era 2 de u y b era pi sobre 2, así que es 3,14 dividido 2. Más o menos por ahí, no lo puedo poner exacto, pero bueno, digamos por ahí. Bueno, una curva coordenada, ahí es la circunferencia y la otra es esa parábola. Si me paro en esa curva coordenada y desplazo el valor de b, el punto se desplaza sobre la curva coordenada. Bueno, sobre ahora la otra curva coordenada, la que es una parábola, dejo a b fijo, desplazo el valor de u se desplaza sobre esa parábola, sobre esa curva. Bueno, en un punto específico defino
las dos curvas coordenadas, ¿no? En cada punto de la superficie están las dos. Bueno, y en cada punto habíamos visto que tenemos las derivadas que contienen las direcciones de las curvas coordenadas, ¿no? Y que su producto vectorial en un punto definido determina la ecuación normal al plano tangente, a la superficie en el punto dado. Según el punto en que yo me posicione, tengo un plano tangente a la superficie. Muy bien, vamos a calcular ahora. Ya tenemos las curvas coordenadas, falta la ecuación del plano tangente. Bien, retomamos el producto vectorial, sustituimos u y b por los valores que obtuvimos. Bueno, me dio el vector menos 12, 3, 0. Podríamos tomar la dirección, ¿no? Podríamos tomar menos 4, 1, 0 si quisiésemos para achicarlo, pero bueno, como para no complicar, tomamos ese mismo vector como vector normal y el punto para obtener la ecuación del plano tangente. Bueno, esa es la clase número 1, introductoria a el estudio de las superficies.